Y un día empezó y no va a terminar. Yo quiero... ¿qué tal? Hola a todos. Mi nombre es Hugo Eberto. Y esto es Relatos Extraordinarios. Hoy veremos el meteórico ascenso de un tímido pero muy brillante e intelectual. Se convertirá en nada más y nada menos que el Mesías del marxismo peruano. De Ayacucho hasta Lima sembrará el terror, cambiando para siempre la historia de su país. Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita porque ya llega la verdadera historia de Abimael Guzmán. Abimael nació en Mollendo, Arequipa. Es hijo de un breve romance entre Berenice Reynoso Cervantes y Abimael Guzmán Silva, contador que tuvo 10 hijos con mujeres distintas, de galán del barrio, como quien dice. En un principio Abimael vivió con la familia de su madre, pero después se mudó con su padre y otra de sus esposas, Torquera Gómez, también con sus medios hermanos. Vivió en el Callao y después en la ciudad de Arequipa, donde estudió en el exclusivo y pituco Colegio de La Salle. Abi, como se lo llamaba en aquellos años, estudia Derecho y Filosofía en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Compañeros lo describen como tímido, disciplinado, obsesivo y atraído por el marxismo. Algo inevitable en aquellos años en esa universidad. Su pensamiento político es fuertemente influenciado por el escritor José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Comunista Peruano. Abimael comienza a militar en este grupo, claro. En 1950 participa en la Revolución de Arequipa y también en la de 1956. Hechos verdaderamente trágicos. Costó bastante sangre. Partió a raíz de una lucha, una huelga de los planes secundarios de la independencia. Todo eso y otras cosas me lo marcaron. Adopta el nombre de Álvaro, se convierte en un gran intelectual, un hombre solitario, taciturno, pero de fuertes convicciones. En 1962 es contratado como catedrático de filosofía en la Universidad de Huamanga, un trabajo que le cambiaría la vida para siempre. Allí se asoció con muchísimos comunistas, incluida la joven y bella Augusta Latorre, con quien se casó en 1964. Un año antes, el Partido Comunista del Perú se divide en dos vertientes, una prorrusa y pacifista y una prochina beligerante. A esta última adhiere Abi, como era de esperarse. En esa época también es detenido por primera vez por ser miembro del Partido Comunista. Él está comprometido al máximo con la causa. Es lo único que ocupa su tiempo. Y en sus clases como profesor de filosofía se gana el apodo de Shampoo, por cómo le lavaba la cabeza a sus estudiantes. Al fin y al cabo, se imponía a rajatabla contra la opinión general de la inmensa mayoría. La juventud es rebelde. Si los jóvenes son rebeldes, no serían jóvenes, creo. No es malo que los jóvenes sean rebeldes, es bueno. Visitó la República Popular de China por primera vez en 1965, en plena revolución cultural. No conoció a Mao, pero estuvo por ahí. En el año 66, según sus propias declaraciones, comienza la lucha armada. Toma de una vez y para siempre el camino de la violencia. En el 69, durante la dictadura de Velasco Alvarado, la región de Ayacucho se alza en defensa de la educación pública. Se reprimen las manifestaciones con un resultado terrible. Decenas de fallecidos, cientos de heridos y miles de detenidos. Guzmán fue uno de los más entusiastas de aquella rebelión, pero también uno de los primeros en ser apresado. El partido donde militaba vuelve a dividirse y en el grupo más pequeño emerge finalmente Abimael Guzmán como líder, con el nombre de Partido Comunista Peruano o Sendero Luminoso, en referencia al libro escrito por Mariátegui, quien afirmaba que el marxismo-leninismo es el sendero luminoso del futuro. Puse, entre otras cosas, por ejemplo, que tenía que tomarse un acuerdo de crear la Fuerza Armada, desarrollarla como cuestión y tarea principal. Y otra, que la explanación del partido era necesarísima. Abimael ahora se hace llamar Gonzalo y comienza a desarrollar el pensamiento del mismo nombre.
se autodenomina la cuarta espada del marxismo y asume el cargo de presidente de la República Comunista del Perú, en un giro bastante ególatra todo el asunto. En 1976 es arrestado, aunque no reconocido. También en el 79, y aunque ya era un hombre buscado, es dejado torpemente en libertad por las autoridades. Pero de ahora en más, Gonzalo pasa a la clandestinidad total, escondido de todos menos sus más cercanos, se vuelve inubicable. Incluso se especula con su muerte. Gonzalo se transforma en un mesías para sus seguidores. Se habla de la guerra popular en Lima. En las provincias, Sendero prepara a sus primeros combatientes. El 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso lanzó su guerra contra el gobierno peruano, tomando papeletas, ánforas, material electoral en Chuchi, las primeras elecciones del Perú tras 12 años de dictadura. Ese mismo año, Sendero colgó media docena de perros en las calles de Lima, en un acto teatral y macabro. A pesar del humilde comienzo, ya para 1985, hasta el presidente de la República habla del grupo de Abimael. Se refiere a ellos como abigeos, en un acto menospreciándolos. Pero es innegable que el grupo ha crecido mucho en estos años, principalmente impulsado por la inacción o ineficacia del gobierno y sus fuerzas. Sendero consiguió el apoyo de buena parte del campesinado. Rescata a sus miembros de las prisiones, vuela torres de alta tensión que dejan a la ciudadanía sin electricidad, detona coches bombas en grandes ciudades, ataca a las fuerzas armadas, a civiles de todas clases sociales, hasta a otros militantes de izquierda. Todo parece muy caótico para el gobierno, para los miles de desplazados, para los que sufren la guerra. Pero para Abimael es todo parte de un meticuloso plan. El propósito de la campaña armada es desmoralizar y socavar al gobierno, ahogar a la ciudad de Lima para crear una situación inestable que permita un golpe de Estado que lleve a los terroristas al poder. En 1988, su pareja y mano derecha, la camarada Nora, Augusta Latorre, fallece de forma inesperada. Se cree que se suicidó por declaraciones de Guzmán. Elena Iparraguirre, la camarada Miriam, otra miembro del partido, ocupará su lugar como segunda al mando y como compañera de Abimael. Algunos apuntan a esta mujer como responsable de la muerte de la camarada Nora. El Grupo Especial de Inteligencia del Perú, GEIN, es creado recién en 1990, pero con la específica finalidad de ubicar y capturar a los integrantes de las organizaciones terroristas. Al poco tiempo consiguen allanar un hogar donde se encuentra mucho material de Sendero Luminoso y más específicamente videos y cintas del mismísimo Abimael. El ya clásico video del presidente Gonzalo bailando Zorba el Griego. El GEIN y sus 82 miembros continúan con su lento pero constante trabajo policial, el cual queda magistralmente registrado en la película peruana La Hora Final, la cual les recomiendo porque está muy buena. El 12 de septiembre de 1992, en una casa de Surquillo, Abimael es finalmente ubicado. La casa es asaltada por los investigadores y Abimael Guzmán es apresado sin heridos. Ese día se considera el más importante en la historia de la lucha antisubversiva en el Perú. El por aquel entonces presidente Fujimori montó un gran circo mediático con Guzmán encerrado en una jaula de metal, vistiendo un traje a rayas que no es parte del uniforme de los reos en el Perú. Pero bueno, mírenlo ustedes mismos. Porque nosotros defendemos los intereses del pueblo, los principios del partido. Hablo del pueblo peruano. Y a los que han matado. Si quieren ustedes entrevistas, si quieren preguntar, pues pídanla así y les daremos. Pero ahora, dejen hablar. Tras la llamada captura del siglo, Abimael fue juzgado por una corte militar de jueces sin rostro. Fue sentenciado a cadena perpetua por el delito de traición a la patria y encarcelado en la base naval del Callao, donde se construyeron instalaciones especiales para él y sus secuaces. Además del juicio, Guzmán debió enfrentarse a Vladimir Montesinos, con quien negoció su rendición. Tras varios días de conversar,
se llegó a un acuerdo, los reos consiguieron algunos beneficios para su estadía en prisión y a cambio firmaron un acuerdo de paz con el gobierno del Perú. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó que el conflicto armado en Perú cobró la vida de más de 77.000 personas. Un 54% de estas a mano de Sendero Luminoso y un 45% a mano del ejército peruano, la policía o las rondas armadas de campesinos. Un estudio de 2019 cuestionó las cifras de víctimas, estimando en cambio un total de 48.000 asesinatos, concluyendo que el Estado peruano tiene una participación significativamente mayor que Sendero Luminoso en tales atrocidades. Otras fuentes hablan de 31.000 personas. Ya saben que estos temas suelen ser siempre confusos. En 2003 el Tribunal Constitucional anuló las sentencias contra Guzmán y otros 1.800 acusados de terrorismo, tras declarar los juicios militares anticonstitucionales. Pero al siguiente año se inició un nuevo proceso y una corte civil esta vez dictó nuevamente cadena perpetua contra el cabecilla senderista. O sea que... En 2010, tras años de trámites, Abimael Guzmán, de 75 años, se casó con su compañera y número 2 en la organización, Elena Iparraguirre, de 62 pirulos. Oficializaron una historia de amor y sangre, pero los medios. En 2018 la Fiscalía solicitó y obtuvo prisión perpetua para Guzmán y otros procesados, en un nuevo juicio. Con ello, Abimael, de 83 años, acumula una segunda condena de por vida. Los jueces impusieron también a los condenados pagar una multa de 400 millones de soles como reparación civil. Difícil que la paguen estando presos hace un montón de tiempo. Lo último que supimos de Abimael es que hace unos meses, en el 2020, la justicia de Perú rechazó un pedido de libertad alegando riesgos por el COVID-19. Increíble, en efecto, la vida del señor Guzmán. Imposible sentir simpatía por este sujeto que, a pesar de su erudición, de sus capacidades envidiables y su vasta educación, decide usar la violencia tremenda como medio para conseguir sus objetivos. Finalmente, pagará con una vida tras las rejas por sus atrocidades. Desde este canal, hoy saludamos a las víctimas de este triste y cruel periodo del bello Perú. Esperamos que les haya encantado el video, por eso los invito a que se suscriban, a que activen la campanita y me dejen un comentario sugiriendo un próximo relato. Sin más que decir, los saludo. Sí, no quedo como un boludo.